Bienvenidos. En esta videoclase estudiaremos todos los elementos necesarios para poder construir una interfaz de entrada. Definiremos algunos lineamientos a aplicar a la hora de que pretendas diseñar una interfaz de entrada y conoceremos los procedimientos precisos de entrada de datos más utilizados en los diseños de sistemas. El analista de sistemas debe de ser capaz de diseñar un formulario completo y útil, tomando como base los formularios físicos existentes que son parte esencial del proceso. Los formularios son instrumentos importantes para dirigir el curso de trabajo. Son documentos impresos que las personas deben de llenar de manera estandarizada. Los formularios solicitan y capturan la información requerida por los miembros de la organización que a menudo se introducirán en la computadora. Por medio de este proceso, sirven como documentos fuentes para los usuarios o constituyen el origen de los datos que los humanos deben de introducir en las aplicaciones informáticas. En caso de no existir un formulario físico, el analista debe de tomarse el tiempo de realizar un pequeño diseño de lo que el usuario necesita. Para diseñar formularios útiles debemos de tener en cuenta los siguientes 4 lineamientos de diseño de formularios. Que los formularios sean fáciles de llenar, que cumplan con el propósito para el que se diseñaron, que su diseño contribuya a que se completen con precisión, que sean atractivos. A continuación procederé a explicarte cada uno de estos lineamientos. Un formulario fácil de llenar reduce el tiempo y esfuerzo que invierten los empleados en llenar la información requerida. Los formularios deben de fluir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Un flujo ilógico requiere tiempo adicional y es frustrante para el que realiza el llenado de la información. El uso de leyendas claras es otra técnica para facilitar el trabajo de llenar un formulario. Las leyendas indican a la persona que completa el formulario lo que debe poner en una línea, espacio o cuadro en blanco. La ventaja de poner la leyenda debajo de la línea es que hay más espacio en la línea para los datos. Las leyendas también pueden incluir pequeñas notas aclaratorias para ayudar al usuario a introducir la información correctamente. Las leyendas de verificación son una mejor opción cuando es necesario restringir las opciones de respuesta. Este método tiene la ventaja adicional de recordar a la persona que verifica los datos que debe de tener a la mano a la hora que escribirá la información en el sistema informático. Las leyendas de tabla funcionan bien en el cuerpo de un formulario, donde se requieren detalles. Ayuda a organizar la información de manera coherente. Cumplir con el propósito previsto hace referencia a que los formularios se crean para servir a uno o más propósitos en los procesos de registrar, procesar, almacenar y recuperar la información para las organizaciones. Cada formulario debe de cumplir con un requerimiento específico de usuario y siempre es indispensable estudiarlos a detalle para determinar que los elementos son obligatorios, qué elementos pueden cargarse de otros y sin perder la vista de la razón principal de la introducción de datos. Siempre debemos de tener en cuenta qué valores deben de ser obligatorios, dependientes y tipos de datos a utilizar para tener una mejor claridad del objetivo a cumplir. Una forma que puedes utilizar para que los formularios se llenen de manera precisa es ir definiendo para cada tipo de campo en el formulario qué elementos pueden ser utilizados. En estos casos, dependiendo de lo que se necesita, puedes utilizar listas de verificación, campos de selección, campos de texto abierto, campos de texto numéricos, campos calculados, etc. Esto te ayudará a que los usuarios puedan introducir la información de manera correcta, evitando en la medida de lo posible errores futuros de usuario. Aunque dotar a los formularios de atractivo se deja por último, esto no significa que sea menos importante. Se hace de esta forma debido a que para producir formularios atractivos hay que aplicar las técnicas descritas en las secciones anteriores. Los formularios estéticos atraen a las personas y éstas se sienten animadas para completarlos. Los formularios deben de lucir ordenados para ser atractivos. Deben solicitar la información en el orden esperado. La distribución y el flujo apropiados contribuyen al atractivo de un formulario. El analista puede usar un conjunto de herramientas para configurar campos, casillas de verificación, líneas,
cuadros y muchas otras características. Te recomiendo que utilices librerías que sean libres, que te ayudarán a realizar mejores diseños de manera rápida y siempre cumpliendo con los estándares que definirás junto con tu equipo de desarrollo. Para poder mantener la coherencia de datos, primero debemos de conocer los diferentes elementos que se pueden incluir dentro de una pantalla de captura de información. Algunos de estos elementos son los cuadros de texto, las listas de selección, los cuadros de diálogo, los controles deslizables y algunos botones de comando. En las siguientes diapositivas te explicaré cada uno de estos elementos para poder realizar procedimientos precisos de entrada de datos. Los cuadros de texto son utilizados para cuando se necesite escribir por parte del usuario información dentro de los formularios. Al momento de utilizarlos en los formularios tenemos que tener en cuenta cantidad de letras a permitir en ellos, si solo se utilizan letras o números, si se permitirán caracteres especiales y cuáles serán. También son utilizados para colocar elementos como calendarios o cuadros que deberán tener formatos específicos. Existen librerías en donde puedes colocar un formato de DOI, en donde la información debe de colocarse al momento del diseño para que el programador sepa qué es lo que deberá de incluir en la pantalla. Al hablar de lista de selección, tenemos que tener en cuenta qué elemento es el más indicado de acuerdo al requerimiento del usuario. Si el usuario solo le es permitido seleccionar una de varias opciones, puedes utilizar el elemento radio button o lista desplegable, ya que estas son las que permiten realizar esta acción. Si el usuario necesita seleccionar más de una opción, son recomendables los checkbox o listas desplegables de opción múltiple. Generalmente, cuando colocamos estas opciones de elementos, son las que se podrán convertir en un catálogo, que se alimentará de una base de datos o en una estructura de datos. Las etiquetas de ayuda se utilizan para dar alguna indicación al usuario o aportar mayor información que ayude a entender mejor el elemento. Pueden colocarse justo abajo del elemento o en un elemento desplegable para su utilización. Los cuadros de diálogo pueden utilizarse para solicitar alguna información extra o para corroborar cierta acción a realizar al momento de guardar el formulario. Generalmente se utilizan para que el usuario verifique la información y esté al tanto de alguna acción que requiera su confirmación. Los controles deslizables son las barras de desplazamiento que deben de incluirse cuando la interfaz es muy larga o ancha y se requiera recorrerla. También se pueden utilizar controles de desplazamiento para que gráficamente el usuario pueda sumar o restar valores. Los botones de comando se utilizan para ejecutar alguna acción que requiera una operación matemática o alguna verificación al momento del llenado de información. Son utilizadas para apoyar en información de usuario. La codificación para datos de entrada deben de tener un propósito propio dependiendo de la necesidad que presenta el negocio. Le ayudan al analista a alcanzar un objetivo de eficiencia, ya que los datos codificados requieren menos tiempo para que las personas introduzcan datos y causen menos errores. Dentro de estas codificaciones tenemos la secuencia simple, la derivación alfabética, los mnemónicos, los códigos Unicode y los de función. A continuación te explicaré en qué consiste el uso de estos códigos. La codificación simple es un número que se asigna que no tiene relación con los datos. Generalmente es el ID de la tabla que utilizamos a nivel de base de datos. Este tipo de codificación elimina la posibilidad de asignar el mismo número dos veces. Da una aproximación de la cantidad de datos que poseen. La derivación alfabética es una metodología que es comúnmente utilizada para identificar elementos como personas, expedientes, contabilidad, etc. Se forma con el usuario para determinar su estructura y el significado que se le dará a dicha codificación. Puede utilizarse cuando se necesite buscar alternativas para que el usuario, al momento de introducir la información, se asocie a este código. Puede ser generado por el sistema bajo ciertos parámetros de captura o en algunas ocasiones esa generación de código se asocia a elementos que son variables. El código puede modificarse y el usuario olvidará dicho cambio. Los mnemónicos ayudan a la memoria humana a recordar ciertas acciones a realizar.
Este código es muy útil si se trabaja con niños o personas con discapacidad para que identifiquen sus elementos y sus relaciones. Los códigos Unicode generalmente son códigos de barras, los elementos de QR y Data Matrix. Para su lectura e interpretación se requiere de elementos de entrada especial. Y por último, los códigos de función. Son todos los datos que se utilizan como estructura de datos dentro de nuestra aplicación. Generalmente son definidos por el analista programador según el diseño que se necesite en un determinado momento. En esta videoclase definimos qué son los diseños de entrada de datos, sus lineamientos, tipos de elementos que puedes incluir en tu formulario de captura y algunos códigos que puedes utilizar a la hora de desarrollar tus interfaces de entrada. Recuerda que el diseño es el intermediario entre la información y el entendimiento. Te espero en la próxima videoclase para que sigamos con el proceso de diseño de sistemas de información.